Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Enfoque misionero. Preguntamos a algunos líderes de las municipalidades, alcaldes y concejales, ¿cuáles son las verdaderas necesidades de la comunidad? Lo que se desató como la mayor necesidad fue la soledad. En Sorland, Noruega, la soledad es un gran desafío para adultos mayores y para jóvenes. Un tercio de los adolescentes dice que se siente solo. Así que pensamos, ¿qué podemos hacer como iglesia para contribuir y suplir esta necesidad? Estamos aprendiendo por ensayo y error, viendo qué funciona y qué no. No necesariamente conocen el nombre de Dios, ni quién es, pero mucha gente cree que hay un Dios. Así que es normal creer en Dios, al mismo tiempo que consideran problemática a la iglesia tradicional respecto a los valores culturales. Esta región fue una de las áreas clave del adventismo en Noruega. Tuvimos áreas con la mayor densidad de adventista en toda Noruega y ahora nuestras iglesias están muriendo. Así como en muchas partes del mundo, la Iglesia ha perdido terreno y lucha por ser conocida como parte integral de la comunidad. ¿Todavía puede ser importante la Iglesia en Sorland? El pastor Kenneth cree que sí. La clave es ir a las personas y suplir sus más imperiosas necesidades. La familia como base también está siendo atacada en esta región. Hay muchas relaciones familiares inestables. Hace poco tuvimos un retiro familiar. Queríamos lograr que la familia pase tiempo junta. Ese era el objetivo final, fortalecer los lazos familiares. Durante los 6 días del retiro, 8 familias se concentraron en pasar tiempo juntos. Actividades como manualidades y juegos les dieron la oportunidad de relacionarse, y muchas risas y sonrisas. Fue muy positivo, muy reanimador. Estaban muy agradecidos, porque eran familias que no podían pagar vacaciones. Ofrecerles vacaciones también era parte de eso. Estaban muy agradecidos por esa experiencia y por la amistad surgida la semana que pasamos juntos. Fueron días muy motivadores. Ha sido muy conmovedor como Dios ha abierto puertas que no esperábamos. Cuando ve que somos una iglesia que quiere lo mejor para la comunidad, nos permiten entrar y podemos atrevernos a mostrarles nuestra fe. Lo reciben muy bien. No es algo que hagamos nosotros, pero vemos cómo Dios está obrando en las vidas y los corazones de la gente y abriendo puertas que parecían muy cerradas.
Por favor, oren por la iglesia de Sutherland en Noruega. Pida a Dios que los use para vencer los desafíos de la soledad, las familias quebradas y el escepticismo de la comunidad y que las personas puedan conocer personalmente a Jesús. Este trimestre, una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir un centro de influencia para que el pastor Kenneth y la iglesia implementen programas y eventos dirigidos a la comunidad. También se construirá un centro de influencia en Chipre y se establecerá una iglesia en Serbia. Por favor, apoye estos proyectos con sus oraciones y con una generosa ofrenda. Momentos musicales. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré. Seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Quiero verte actuar en mí.
Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Como canta un grillo, yo cantaré, oh sí. Como un pájaro vuela, yo volaré, volaré. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Libre como un delfín en el mar azul, oh sí. Libre como una estrella que brilla en luz. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Número 1, yo creo en Jesús. Número 2, su amor me cambió. Número 3, libre soy en Él y siempre lo seré. Número 1, yo creo en Jesús. Número 2, su amor me cambió. Número 3, libre soy en Él y siempre lo seré. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Y yo canto na, 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 libre en Jesús. Momentos de oración.
Hola, hola mis queridos hermanos, un saludo cordial para todos. Gracias por estar con nosotros este sábado, un sábado especialmente porque ya las iglesias casi todas están abiertas y nos gozamos de que nuestros hermanos se están congregando, pero hay algunos que todavía se quedan en casa y para ellos va este programa especial para aquellos que quieran repasar su escuela sabática en casa. Y hoy tenemos como invitados a 3 hermanos de nuestras respectivas iglesias, de la iglesia de Tamaraceite, de nuestro hermano Rafa. Rafa, gracias. Si quieres saludar a tus amigos a través de este medio. Por supuesto, feliz sábado. Espero que pronto ya podamos estar todos congregando porque es mucho más productivo el poder compartir, dialogar, preguntar, así de alguna forma, aunque esto está bien, pero siempre te queda con el sabor de poder decir algo, ¿no? Que así no tienen que escucharnos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y tenemos también de la iglesia de Ingenio, nuestro pequeño grupo que hay ahí, que cada vez está más sólido, a nuestra hermana Daneris. Gracias, Daneris, por estar aquí con nosotros. ¿Quieres enviar un saludo a nuestros hermanos de la isla? Por supuesto. Hola, muy buenas tardes. Feliz sábado. Estamos contentos de poder compartir esta escuela sabática y, como dice Rafa, les animamos a que lo hagamos en la iglesia porque así podemos interactuar. Muy bien, muy bien. Y bueno, de la iglesia de Las Palmas tenemos a Cindy, nuestra directora de escuela sabática ahí en Las Palmas. Y bueno, Cindy con sabor un poco de tristeza porque pronto se irá para su tierra, Honduras. Pero gracias, Cindy, por estar con nosotros. ¿Quieres saludar a tus amigos y quizás hasta Honduras llegue este programa? ¿Quieres saludar a tu gente por allá? Hola hermanos, ¿qué tal? Feliz sábado, que Dios les bendiga. Es un gusto pues poder saludarles a través de este medio y pues como dijeron los demás hermanos, pues gracias a Dios que pues ya casi nos estamos reuniendo en la iglesia y pues me alegro mucho de saludarlos y que Dios los bendiga y que tengan un buen sábado y que estas lecciones que hemos estado estudiando que sean de mucho provecho para cada uno de nosotros. Muy Saludos. bien, gracias. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio, ¿de acuerdo? Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, gracias porque podemos transmitir a través de este medio la escuela sabática a nuestros hermanos que todavía se quedan en casa. Pero también incluso a nuestros hermanos que se reúnen, ellos pueden escuchar este programa y disfrutarlo. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir este conocimiento con todos nuestros hermanos. Quédate entre nosotros y guíanos en este estudio. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, para poder desarrollar esta lección vamos a compartir un poquito pantalla para ver más o menos el bosquejo que vamos a desarrollar durante esta lección, ¿sí? Ahí tenemos nuestro título, ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Este es un título interesante porque hemos visto durante todo el trimestre una serie de temas que tienen que ver con métodos de interpretación de la Biblia. Sin embargo, de nada sirve tantos métodos de interpretación y tantas formas de poder interpretar las Escrituras, poder entenderla y comprenderla, si esta no se aplica a nuestra vida. Así que creemos que es importante nuestro estudio de esta semana. Nuestro texto para esta semana es interesante, está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Interesante texto, nuestro texto de memoria. Pero fíjense, alguien dice que Santiago era muy contrario a Pablo. Pero es curioso que Pablo dice palabras semejantes en Romanos el capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, es bonito conocer las Escrituras, es bonito conocer la ley de Dios, pero lo más importante es practicar lo que se lee, practicar lo que se estudia. Así que por eso el título de hoy es ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Está bien todas las 2 lecciones anteriores que hemos visto, formas de interpretar las Escrituras, cómo entenderlas, ver el contexto,
lo que dice antes, lo que dice después, conocer incluso el texto original de la Biblia, pero lo más importante es realmente vivir las Sagradas Escrituras. Los principios y los valores que este libro sagrado enseña, hay que vivirlos, que sean parte de nuestro estilo de vida. Y de eso va a tratar la lección de esta semana. Así que será un gusto poder transmitiros este tema de cómo vivir de acuerdo con la palabra. Ahí tenemos nuestro título de la semana que les decía, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Bueno, nuestra lección la vamos a dividir prácticamente en 3 partes, en 3 secciones. Las 3 secciones serían estas. Número 1, recuerden, la pregunta es cómo vivir en armonía con la palabra de Dios. El cómo me dice, número 1, podemos vivir en armonía con la palabra por el poder transformador del Espíritu Santo. Número 2, podemos vivir en armonía con la palabra por el poder transformador de Jesús. Y número 3, podemos vivir en armonía con la palabra por el poder mismo de la palabra, porque la palabra trabaja desde adentro hacia afuera, pues haciéndonos vivir en armonía con los valores que están escritos en este libro. Muy bien, pues vamos entonces a entrar ya con nuestros ponentes a desarrollar esta lección. La primera pregunta que queremos trabajar hoy, esta pregunta va para Rafa, que es una pregunta bastante genérica con respecto a los 3 puntos que vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué implica vivir en armonía con la Biblia? ¿Qué significa esto, Rafa? ¿Qué implica vivir en armonía con la Biblia? En relación al título general de nuestro tema. Bien, la verdad es que en relación al título de esta semana, como bien decías tú, hemos pegado pues 2 selecciones tratando de ver métodos de conocer mejor la palabra de Dios. Algunas personas pueden llegar a pensar que la religión es algo como muy espiritual, como muy pasivo, ¿no? Pero realmente el concepto que yo tengo y que creo que debemos tener de la religión es que la religión es una vivencia, es una práctica por encima de toda, ¿verdad? Entonces, muchas personas en la vida pues inician estudios o se preparan en asuntos, se sacan el carnet de conducir o aprenden estudiar una carrera, y todo eso que hacen lo hacen con el objetivo de hacer algo con ello, ¿verdad? No sé, puede ser que haya personas que no, pero en la mayoría el que se saca un carnet de conducir lo hace para algún día poder conducir un vehículo, ¿verdad? El que aprende idiomas porque quiere buscar un empleo o salir fuera o poder comunicarse con otras personas. En definitiva, casi todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida secular implica un aprendizaje, pero ese aprendizaje siempre va a, digamos que a perfeccionarse cuando nosotros lo ponemos en práctica. Yo me imagino a alguien que estudie una carrera de medicina y cuelgue el título en su habitación o en su salón y nunca practique la medicina. Sería como, bueno, un cúmulo de conocimientos que no le van a llevar a nada. Y entonces, en lo que tiene que ver con algo tan importante como que encuentro yo que es la vida eterna, ¿verdad? La guía, que es la palabra de Dios, que es el plan, el mapa, hemos dicho muchas veces, la Biblia es el mapa que nos lleva hacia la tierra prometida. Vemos que es mucho más que una serie de conceptos teológicos, una serie de conocimientos acerca de Dios que nos pueden llenar un poco más de teoría, sino que realmente es una guía de principios a vivir. A mí me gustan algunos pasajes de las Escrituras. En Mateo 7, por ejemplo, ¿verdad? Jesús dice, citando Mateo 7, 24, dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y otro que encontramos también en Lucas 10, cuando Jesús es interrogado por un maestro de la ley acerca de quién era su prójimo. Recuerdo que Jesús le narra la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y cuando termina de explicarle lo que realmente quién era el prójimo, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Realmente Jesús tiene un concepto muy práctico de lo que es la religión.
Y es no solamente el que oye, sino dice el que hace, el que pone en práctica, el que vive, ¿verdad? Los principios de la palabra de Dios, ese es realmente el que llega a conocer el poder transformador de la palabra de Dios, ¿no? La religión en sí realmente es algo dinámico, que si no se vive, no sirve, no cambia, no transforma ni a uno ni al que lo rodea. Muy bien, muy bien. Yo siempre he pensado que la Biblia es un libro histórico, muy antiguo, y hacer teología significa extraer el principio y traerlo a nuestro tiempo y que lo apliquemos y lo practiquemos, y eso es hacer teología. No meternos en las profundidades teológicas que muchas veces hasta son enredosas, ¿verdad? Lo importante es el aspecto práctico de las Escrituras, que estemos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, si no solamente seríamos muy buenos eruditos en religión, mucho conocimiento, pero con poca práctica, ¿verdad? Gracias, Rafa. Creo que es un puntito muy interesante a nivel general. Bueno, vamos a entrar entonces a la primera sección de nuestro estudio, que tiene que ver, estamos hablando de cómo vivir la palabra, y yo quiero decirles que el Espíritu Santo tiene poder transformador para vivir en armonía con la palabra. Y esta sería la primera sección de nuestro análisis, cómo el Espíritu Santo podría trabajar en nosotros. Ahí va la segunda pregunta, que esta pregunta es para Daneris. ¿De qué forma el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en armonía con la Biblia, Daneris? Sí, a mí me gustaría, siempre lo digo, ¿no? Como docente, comenzar definiendo qué significa armonía. Y realmente armonía es un equilibrio de proporciones. Es la correspondencia adecuada entre un conjunto de diferentes partes. Es decir, que si nosotros decimos que como el Espíritu Santo puede ayudarnos en la armonía con la Biblia, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y ciertamente es así, porque así lo dijo Jesús en Juan 14, 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté entre vosotros para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos induce, nos conduce hacia donde tenemos que ir. Nosotros no podemos vivir en armonía con algo que no conocemos. Por tanto, es importantísimo que conozcamos la palabra para poder vivir en armonía con ella. Y yo quiero aprovechar y hacer un paralelismo en este sentido. Y es que, por ejemplo, cualquier artículo que tú vayas a comprar, cualquier cosa que compres, cualquier aparato, trae un manual de instrucciones. Y nosotros no somos capaces de poder funcionar ese equipo sin antes leer las instrucciones. Pues si eso ocurre con un simple aparato, el ser humano, que es la especie más compleja, más estructurada del mundo o de la vida que conocemos, no va a estar sin unas instrucciones. Por tanto, es importantísimo saber que la Biblia es la guía de instrucción del ser humano. El Espíritu Santo nos da vida a través de su palabra. Y así es como lo manifiesta Mateo 4:4. Dice que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo creo que queda súper claro que si un simple aparato viene con unas instrucciones, nosotros también tenemos unas instrucciones que seguir. Y cuando el Espíritu Santo le damos la oportunidad de que obre en nuestra vida, ese conocimiento se va abriendo. Y aprovechando, así como decía el hermano Rafa, realmente ese conocimiento va penetrando en nosotros y va dando unos frutos. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, porque si no, creo que abarcaría otras de las preguntas. Muy bien, gracias. Sí. Hay un texto que me impresiona mucho en la Biblia y es la obra del Espíritu Santo en el corazón, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me encanta cómo el Espíritu Santo de Dios trabaja en los corazones. Con un estudio de la Biblia, el Espíritu Santo nos impresiona, ¿verdad? Para ir generando cambios en nuestra vida, para vivir de acuerdo en armonía con la palabra. El Espíritu Santo trabaja
desde dentro hacia afuera, de forma maravillosa. Y principalmente en la transformación de nuestro carácter, que podamos ser semejantes a nuestro Señor. Gracias, Daniel, muy interesante. Recordando que ese manual de instrucciones que tú dices, el mismo Espíritu Santo lo ha inspirado, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo es el que nos impresiona para entender ese libro sagrado. Muy bien, así que interesante esta primera sección de la manera como el Espíritu Santo trabaja. Bien, vamos entonces ahora a ver otra pregunta. Sí, bueno, más bien ver la segunda sección. Ya en la primera sección hemos visto cómo el Espíritu Santo trabaja, el poder del Espíritu Santo ayudándonos a vivir en armonía con la palabra inspirada por Él mismo. Ahora vamos a la segunda sección. ¿De qué forma, cómo podemos vivir, dijimos, la palabra? Pues Jesús nos ayuda también. El poder de Jesús. Jesús es poderoso para que Él también nos ayude a vivir en armonía con la palabra. Y aquí entonces tenemos otra pregunta interesante, ¿sí? ¿De qué forma actúa Jesús en el corazón a fin de vivir en armonía con la Biblia? Cindy, nos gustaría que nos hablaras acerca de la obra de Jesús en el corazón, de tal manera que nos ayude a vivir en armonía con las Sagradas Escrituras. Bueno, yo les tengo algunas formas de cómo Jesús actúa en nuestros corazones Perdón, es que viene alguien. Bueno, de cómo Él cómo Él trabaja con cada uno de nosotros. Y uno de los puntos es que en Juan 7:38, Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, le señaló a todos sus seguidores lo que decían las Escrituras. Y tenemos un segundo punto, que solo mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Son las Escrituras las que dan testimonio de Él, de Jesús. Jesús mismo estuvo dispuesto con las Escrituras, puesto que Él, pues, de Él se hablaba, ¿verdad?, en el Primer Testamento. Y pues si Él vivió de acuerdo a las Escrituras, que como nosotros también, ¿verdad?, no podríamos hacerlo, porque Él es nuestro modelo a seguir en todo, porque pues así como Él hizo todo, nos dio un gran ejemplo a nosotros, y es nuestro, como les digo, es nuestro modelo a seguir. Y bueno, también tenemos que permitirle a Cristo de que Él pues transforme nuestros corazones para que nos ayude a vivir de acuerdo armoniosamente con las Escrituras. Y también uno de los propósitos de la Biblia es que el ser humano pues sea perfecto en toda buena obra, en todo lo que vayamos a hacer, pues Él, así como Él lo hizo con amor todo, sanaba, hacía milagros, y así como Él caminó en esta tierra, pues así también Él nos dio el ejemplo y trabaja en nuestros corazones. Muy bien, claro que sí. La Biblia dice andar como Él anduvo, ¿verdad? Y Jesús fue un modelo ejemplar al cual debemos imitar. Y en ese sentido Él nos ayuda a vivir en armonía con la palabra. No se olviden también que Jesús muchas veces iba siempre más allá. Decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, aplica los principios de tu vida, ¿sí? Porque están en el corazón. Y uno de los textos también favoritos, creo, de todos los creyentes es ese famoso texto de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, con él y él conmigo. Me encanta ese texto porque me da la indicación de que Jesús trabaja desde adentro de nuestro corazón y obra los cambios en nuestra vida. Y ya el puro hecho de que Jesús nos habilite a vivir en armonía con la palabra es así como la palabra llega a ser poderosa porque genera cambios en mi vida. Muy bien. ¿Y ustedes recuerdan todas las conversiones que hubieron en el Nuevo Testamento? Todas esas fueron por aceptar a Jesús como Salvador. El poder de Jesús es un poder transformador. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de salvación. Y el poder de salvación es un poder
transformador. Así que Jesús también trabaja de esa manera en el corazón. Muy bien, vamos a continuar entonces con el guión de nuestro programa, ¿sí? Y vamos entonces a ver otra pregunta interesante. ¿Será que Jesús estuvo en contra de las escrituras del Antiguo Testamento? Esto está en cuanto a algunas personas que pueden llegar a pensar de que Jesús descartó el Antiguo Testamento y que para él vino a instaurar una nueva teología. Y yo quiero preguntarle a Rafa, ¿qué podemos contestarle a esas personas que dicen que, por ejemplo, que la Torá está abolida o que el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado y que ahora solamente tenemos que basar nuestra teología en el Nuevo Testamento, por ejemplo? A ver, Rafa, ¿podrías decirnos algo al respecto? Bueno, a ver si puedo decir. No sé si hemos oído alguna vez ese dicho que dice que es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ¿verdad? Es cuando quiere decir que te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? Si Jesús hubiera en algún momento pretendido abolir, eliminar o quitar, no digo ya todo, sino cualquier cosa del Antiguo Testamento, estaría haciendo eso, tirando piedras sobre su propio tejado, ya que, como todos sabemos, el Antiguo Testamento no es más que el anuncio de la venida del Mesías, en su primera venida, por supuesto, y hay también vislumbres de su segunda venida. Por tanto, Jesús en ningún momento pretendió el atacar o el tratar de eliminar o soscavar la autoridad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cierto es que cuando Jesús aparece en escena en su primera venida, ya había pasado mucho tiempo desde que Moisés había transmitido los escritos, habían pasado profetas, y se habían mezclado con muchas tradiciones humanas. Y como hemos leído a lo largo de este trimestre, ¿verdad? A veces tenemos que un poco estudiar bien si lo que hemos oído, lo que entendemos acerca de ciertos pasajes bíblicos, se ajustan plenamente al mensaje bíblico o está lleno de tradiciones, ¿verdad? Entonces, en la época de Jesús pasaba igual. Los fariseos, los escribas, habían llenado, Jesús mismo lo dice, han abolido la palabra de Dios por tradiciones humanas. Y habían convertido muchos pasajes de las Escrituras más acomodados a sus intereses, ¿verdad? En el mismo hecho de que tenían una idea sobre el Mesías que había de venir como un rey glorioso de poder que iba a llevar a Israel a la gloria, ¿verdad? Pero se había saltado toda aquella parte que tenía que ver con el sufrimiento que hablaba Isaías, ¿no? De como cordero que iba a ser llevado al matadero. Pues hoy día igualmente nosotros, después todavía de casi 2000 años más desde que se escribiera el último libro de la Biblia, es normal que quizás nosotros al encontrarnos con las palabras de Jesús podamos pensar que es un evangelio diferente o una palabra diferente a lo que hay en el Antiguo Testamento. En ningún momento Jesús, por supuesto, trató de eliminar eso. Cuando leemos nosotros en Mateo 5, donde se encuentra el Sermón del Monte, podríamos decir donde Jesús estableció lo que era la constitución de su reino, ¿verdad? Vemos que hace alusiones y él dice, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo digo esto. Oísteis que fue dicho tal otra cosa, pero yo digo esto. Y realmente puede ser que alguien quiera interpretarlo como que Jesús está diciendo, esto no es así ya, ahora será sí, no. El problema es que los seres humanos, en aquella época y en nuestra época igualmente, hemos malinterpretado y mal usado y muchas veces interesadamente ciertos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, ¿verdad? Dice, me es lícito, porque Moisés lo ha hecho, lo ha escrito, el que yo puedo despedir a mi mujer. Y Jesús tiene que decir, sí, es cierto, Moisés ha dado, pero eso no era así al principio. Realmente Jesús lo que estaba haciendo era una aclaración del propósito de la ley que Dios dio a través de Moisés, que había sido deformada, había sido adaptada a los gustos y criterios de muchos, ¿no? Entonces Jesús, cuando habla acerca del enemigo, ¿no? Que dice que realmente, yo sé que fue dicho, odiarás a tu enemigo, realmente Jesús dice, no, tienes que amar a tu enemigo. Y es que realmente en la palabra de Dios, cuando fue dada, cuando fue entregada, hay principios que a lo largo del tiempo y por el mal uso se habían deformado. Entonces Jesús tiene que aclarar el verdadero significado, el verdadero propósito
de esa parte de la ley, pero en ningún momento eliminarla o abolirla, como él dice. No penséis que he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque no podemos seccionar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque a través de Jesús está estrechamente conectado. De hecho, Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y realmente está claro que sin el Antiguo Testamento no podemos, y sus enseñanzas, no podemos comprender el Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien. Al contrario, ¿verdad? Lo que acabas de decir al final, Jesús incluso fue tan bien formado por su madre que conocía perfectamente la Torá. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los fariseos y los saduceos se juntaron a una para tentar a Jesús y le preguntaron sobre los mandamientos? Y Jesús citó la Torá. Citó la Torá cuando dijo: amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Estaba hablando de Deuteronomio 6:5. Y cuando le dijo: y así mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo, está citando Levítico 19:18. O sea que Jesús hablaba con un escrito está. Y dice, y de estos dos depende toda la ley, porque si analizas Éxodo 20, curiosamente, si amas a Dios, por eso guardas el sábado. Si amas a Dios, por eso no tienes imágenes. Y si amas a tu prójimo, no robas. Si amas a tu prójimo, no matas. O sea, Jesús está utilizando la Torá en todo momento. Jesús en ningún momento habló en contra de la ley de Dios o en contra de lo que él mismo escribió o suscribió en el pasado, ¿no es cierto? Más bien lo ratifica y lo cumple. Muy bien, Rafa, gracias por aclararnos este punto que me parece interesantísimo. Pues vamos a continuar entonces con nuestro análisis de la lección y vamos entonces a entrar ahora a la siguiente sección que tiene que ver con el poder transformador de la palabra. Me gusta este texto de Hebreos, que seguramente habéis leído, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí es lo interesante, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilla! Allí es donde la palabra de Dios actúa también desde dentro hacia afuera, a fin de que tenga un poder también transformador. La palabra de Dios transforma, ¿verdad? Y ahora vamos a la pregunta 5. ¿Sí? La pregunta 5 es muy interesante. Y Daniel, ¿de qué forma la Escritura ejerce el poder transformador de tal forma que cambia nuestra manera de vivir? La ejerce de una manera súper especial, interesante y casi inexplicable. Y como es casi inexplicable, y en el método inductivo yo he aprendido que tenemos que ir de lo particular a lo general o de lo pequeño a lo grande, pudiéramos hacer también un paralelismo diciendo que cualquier estudio que haga un ser humano conduce hacia una transformación. Cualquier estudio. De hecho, y hay estudios que marcan la vida del ser humano, o todos los estudios marcan la vida del ser humano. Cuando aprendemos un oficio, ya no decimos Pedro simplemente, por ejemplo, sino Pedro el zapatero o Juan el médico. Ya se nos cambia el nombre porque ha habido una transformación. Y digo esto y parece como muy secular, pero realmente cuando tú te formas en un oficio o cuando tú estudias alguna profesión, tu enfoque de la vida cambia. Yo tenía una amiga en la universidad que estudiaba odontología y me decía, no sé lo que me pasa, pero yo cuando miro a las personas siempre les miro los dientes. Y claro, ¿por qué? Porque te conviertes en lo que tú estás estudiando. Si esto ocurre en una simple formación científica, imaginemos qué no ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, quien formó parte de nuestra creación, quien discierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, quien conoce cómo estamos formados y que conoce todas las cosas. O sea, realmente el Espíritu Santo nos transforma. En la medida en que estudiamos
la palabra, sufrimos sin darnos... Voy a leer un texto que está en Filipenses 2:13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no sufro una transformación porque yo quiero sufrirla, sino que de una manera imperceptible, contrario a lo que creen muchos humanos, muchas personas que se encuentran fuera de la iglesia, que no conocen la palabra, creen que la iglesia te obliga a actuar de una manera. No. El Espíritu Santo es quien hace el hacer como el querer por su buena voluntad. En natural vamos teniendo unos cambios impresionantes. Y voy a continuar leyendo, dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Es decir, como decía antes, realmente la Biblia es una guía de instrucción. ¿Quién lee este versículo y se puede quedar indiferente cuando me está invitando a que no viva con murmuraciones? ¿Qué ocurre cuando un ser humano vive en murmuraciones? Así, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta cómo podríamos vivir. Y la Biblia nos da la pauta de que, por favor, vivamos sin murmuraciones. Y dice el 16, continúa diciendo el 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Es decir, ¿cómo tenemos que caminar para que esta transformación se ejecute en nuestra vida? Pues tenemos que caminar asido, agarrado, atado a la palabra de Cristo, porque ella es la que nos da vida, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de atravesar nuestros huesos, nuestros tuétanos y de discernir nuestros pensamientos. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Daneri. Es que la palabra de Dios es grandiosa. Toda persona que se ha encontrado con este libro, pues deja de ser la misma persona porque Dios actúa. Es maravilloso. Gracias, Daneri. Es una muy buena aportación. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro diálogo y vamos a ir ahora vamos a analizar, la sexta y última pregunta, que es para Cindy. ¿De qué forma el uso de la memoria y la música contribuyen en la impresión de los principios de la palabra de Dios y nos ayudan a vivir la palabra? Ahí se me ha cortado un poquito a la hora de diseñar, pero sí, la pregunta es, ¿de qué forma el uso de la memoria y la música contribuyen en la impresión de los principios de la palabra en el corazón y nos ayudan a vivir la palabra? Cindy, ¿quisieras aportarnos algo respecto de este punto? Sí. Bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí esta fue una de las partes que me gustó un montón de la lección, porque trata, ¿verdad?, de memorizar, pues, pasajes de la Biblia y cómo las escrituras le ayudan a uno a sobrellevar, ¿verdad?, muchísimas cosas. Y me gusta porque dice que memorizar las escrituras trae bendiciones multiplicadas. Cuando conservamos pasajes preciosos de la palabra de Dios en nuestra mente, podemos dar vida a lo que hemos aprendido de memoria y aplicarlo en tantas circunstancias, ¿verdad?, que podemos vivir a diario, ya sea pues abatimiento de espíritu, tristeza, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que todo el mundo sabe los problemas y todo. Y pues cómo te ayuda con solamente recordar un texto de acuerdo a la circunstancia que uno vaya viviendo. O sea, por lo menos en lo personal, a mí me ha ayudado un montón y me sigue ayudando el hecho de memorizar, ¿verdad?, los pasajes de las escrituras. De esa manera, pues la Biblia impacta directamente en nuestros pensamientos y nuestras decisiones e influye también en nuestros valores y comportamientos. Memorizar las escrituras da vida a la Biblia en nuestra experiencia diaria. Además, pues nos ayuda a adorar a Dios y a vivir una vida fiel de acuerdo con las escrituras. Por ejemplo, yo con respecto también habla acerca, ¿verdad?, de la música y todo, cómo podemos
insertar melodías. Cuando uno va memorizando un texto, pues dice que es más fácil cuando uno canta, memorizarlo, porque pues a mí me ha pasado un montón y yo creo que a ustedes les habrá pasado también, ¿verdad? De que cuando cantan y quieren memorizar es un tips muy bueno. Dice que entonar las palabras de la Biblia también puede ser una forma poderosa de memorizar pasajes de la Escritura. Al cantar, vamos recordando más fácilmente las palabras de la Biblia en nuestra mente. Combinar las palabras con algunas melodías que sean para nosotros como más fáciles de recordar y irlas poniendo como de acuerdo, ¿verdad? Según la melodía, pues eso nos hace como más fácil de recordar, porque recordemos que la música pues también ha sido un gran instrumento, ¿verdad? Para traer pues almas a los pies de Jesús. Y bueno, también pues dice que es súper fácil tanto como para niños y también para adultos poder entonar fácilmente y memorizar pasajes de las escrituras relacionadas con melodías sencillas, pero que vayan pues armoniosas, como les decía anteriormente. Las escrituras pues fueron inspiración para numerosas oratorias y sinfonías y otras obras musicales de fama mundial que han dado forma a la cultura cristiana y han sido gran influencia a lo largo de los siglos. Y las composiciones que se elevan a nuestra mente y dirigen nuestros pensamientos a Dios y su palabra pues se va cada día pues poniendo en nuestra mente. Y bueno, como les vuelvo a repetir, pues a mí me ha pasado que algunas veces he ido cantando así pues textos, ¿verdad? Y pues también es como una forma de dar un testimonio a otras personas. Y pues eso es lo que a mí me ha llamado bastante la atención acerca de cómo podemos llevar la música también con la escritura. Muy bien, muy bien. Ustedes recuerdan a David, ¿verdad? David era un tremendo músico y a través de la música él transmitía sus angustias, sus agobios. Y recuerden que el libro más grande de toda la Biblia es los Salmos, son 150 salmos. Y tú lees los salmos y es un deleite leer los salmos. Hay teología ahí, hay profundidad de ideas a través del canto. Y a través del canto era como calmaba incluso al rey Saúl, ¿recuerdan? En su paranoia y en su esquizofrenia, ese hombre que estaba medio psicótico, ¿no? Como la música del rey David lo tranquilizaba, lo relajaba y lo calmaba. Porque la música, además de ser bella al oído, cuando hay un contenido precioso, edifica al creyente. Así que esto era una práctica para el pueblo de Israel. Bueno, gracias Cindy por esto y hemos llegado prácticamente al final de nuestro estudio, de nuestra lección y estamos ya prácticamente ahora en lo que es la conclusión, de nuestro estudio. Y sería bueno que aquí participaran todos. Les doy un minutito para cada uno, para que cada uno me diga unas últimas palabras. Nosotros que somos guardadores del sábado, ¿de qué manera guardar el sábado te protege de estar tan atrapado trabajando y haciendo cosas que no pasas suficiente tiempo con Dios? ¿Cómo puedes aprender a hacer del sábado la bendición espiritual para lo que fue creado? ¿De qué manera el sábado, como día especial, ¿verdad? Nos ayuda en la santificación? Estamos contestando la pregunta, ¿cómo vivir la palabra? ¿Cómo el sábado puede contribuir a ello? Bueno, en el orden, Rafa, primero tú, un minutito. Y una vez te despides de nuestros amigos. Vale, intentaré ser breve. Desde el Edén, ¿verdad? Ya el diablo tentó a nuestros primeros padres a tomar aquello que no les pertenecía, como era el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Desde entonces el hombre no ha ido más que de cabeza. A veces también, en cierto modo, pasa igual con el tiempo sagrado, con el tiempo del sábado. En nuestra búsqueda de estar siempre, ser dueños de todo, hasta del tiempo, nos olvidamos que ese tiempo Dios lo ha reservado con un uso especial. Y aunque al principio quizás a la gente le pueda costar, porque estamos metidos, imbuidos en un mundo
que te exige cada vez más y el tiempo siempre se te hace poco, el hacer un parón parece que puede costar trabajo, pero cuando empiezas a parar el sábado, a pensar, a utilizar ese tiempo de una forma más acorde a la palabra de Dios, en contacto con Él, con la naturaleza, en contacto con las alabanzas, vas viendo que ese tiempo que no lo pierdes, sino que realmente es para bendición y para crecimiento, y que al final el resto del tiempo sale bendecido de poder apartar ese tiempo sagrado cada sábado para Dios, ¿verdad? Es lo que deseo para todos mis hermanos, que puedan pasar un feliz sábado. Muy bien, gracias, Rafa. Cindy. Esta última pregunta, tienes un minutito para decirnos algo. ¿Tiene el micro apagado? Perdón. Que por lo menos a mí el sábado, pues, bueno, yo sé que todos los días pues han sido creados por Dios, pero sabemos, ¿verdad?, que específicamente Él dejó el sábado. Y a mí me hace sentir también que hay un día especial en el cual pues podemos pasar tiempo con Dios y pues de hacer su voluntad, ¿verdad? Y pues yo les invito también a los demás hermanos a que pues meditemos, como decía el hermano Rafa, pues también con solo ver el hecho de la naturaleza también. Como él mismo decía, estamos en un mundo pues que donde el tiempo parece que va tan rápido y que está tan acortado, pues bueno, podemos seguir meditando, ¿verdad?, en las cosas de Dios, por ejemplo, los sábados. Que el Señor les bendiga. Muy bien, sí, la verdad que es maravilloso porque yo cuando aprendí a conocer la iglesia, que fue en el colegio adventista, el día viernes por la tarde, terminaban las clases un poco antes en el instituto, y una vez que terminaban las clases un poco antes, qué lindo era dejar la carga de la mochila pesada, dejarla en un rincón y entonces iniciar el sábado en ese tiempo tan especial con Dios, ¿verdad? Hacer una pausa, vivir el sábado a manera de santificación. Danelis, tienes un minutito para decirnos algo y despedirte también de tus hermanos. Sí. Pues el sábado para mí es un día especial. Me ha encantado descubrirlo en la vida y poder disfrutar de él, porque es como algo automático. Puedo estar súper inmersa en todo mi trabajo, en todo lo que mis responsabilidades, y estoy deseando que llegue ese momento de poder descansar. Y cuando llega el sábado es que me siento sin ninguna responsabilidad. Me encanta esa sensación de sentir ese abrazo celestial, ¿no? De que Dios pensó en nosotros para que nosotros pudiéramos descansar verdaderamente y para que lo podamos reconocer a Él como nuestro Creador y como nuestro Salvador. De hecho, ciertamente, si nosotros todo el mundo guardara el sábado como deberíamos de guardarlo, no estuviéramos en el punto crucial del mundo en el que nos encontramos en este momento. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a invitar a todo el que no está viendo, que si no conoce el sábado, que por favor escudriñe en él y que pueda encontrar un texto precioso en Éxodo 20 y lo podemos leer en el versículo 8 hasta el 11. Así que muchísimas gracias por la atención prestada y por habernos permitido en esta mañana entrar a sus hogares. Gracias y feliz sábado. Muy bien, gracias. Recuerden que el libro de Hebreos dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí. Ese reposo es cuando desde ahora comencemos a guardar el sábado hasta cuando entremos a la tierra nueva y al cielo nuevo que el Señor ha preparado, ¿verdad? Bueno, hay un pensamiento con el cual quiero concluir. Dice, el ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo. La iluminación interior, obra del Espíritu Santo, que revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado, de la total suficiencia de Cristo, es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia, el inconmensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Dios permita que a través del estudio de esta semana, de nuestra lección de escuela sabática, hayamos visto la importancia del poder del Espíritu Santo transformador que nos ayuda a vivir conforme a la palabra.
El mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es el que nos ayuda a vivir en armonía con ellas. Pero también no olvidéis que es Jesús también el que su poder en nosotros, a Cristo habitando en nuestros corazones, puede ayudarnos a vivir en armonía con el Evangelio. Y por último, la palabra de Dios es viva y eficaz, que llega a lo más profundo de nuestro corazón y nos permite también vivir en armonía con el está escrito, ¿verdad? Bueno, gracias a nuestros amigos por habernos acompañado en esta lección, en este estudio. Gracias, mis queridos amigos, Rafa, Cindy y Daneris. Aprecio mucho vuestra participación. Y vamos a concluir con una palabra de oración. Rafa quiere dirigirnos, por favor, para concluir nuestro estudio. Sí. Querido Dios y Padre Celestial que moras en los cielos, cuando tú quisiste mostrar tu carácter de una forma práctica, Jesús bajó a la tierra para mostrar realmente cómo es el Padre. Lo vimos de una forma práctica en su vivencia, en su andar, en sus palabras. Y nosotros queremos realmente también ser transformados, que nuestras vidas puedan ser cambiadas. Para eso tú nos has dejado tu palabra, Señor, que es una guía segura. Pero solamente si ponemos en práctica en nuestra vida tus principios, tus enseñanzas, puede ser cambiada realmente nuestras vidas. Te pedimos que no seamos solo oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores, Señor. Y que en esa preparación, en este peregrinaje que tenemos en el desierto, mientras no llegamos a la patria celestial, tú seas nuestra luz en la noche, nuestra protección en el día, al igual que lo fuiste para Israel en el desierto. Y que tu palabra sea, Señor, para nosotros el pan de vida de cada día, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que tú, Señor, nos permita disfrutar de este día de sábado que tú apartaste desde la creación para un encuentro especial contigo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hemos concluido nuestro programa. Gracias. Hemos terminado un trimestre de estudio de la Biblia. A partir del próximo sábado comenzamos con un nuevo trimestre. Así que hasta la próxima semana, mis queridos amigos. Y una vez más, gracias a todos. Bendiciones, buen sábado para todos. Tengo un plan. A veces he pensado cómo puedo hacer algo grande o algo diferente a lo que hacen todos. Y después de tantos días sin cole y tantas horas para pensar, se me ocurrió poner un pequeño ladrillo. Tengo muchos, me encanta jugar con ellos. Cogeré uno y lo guardaré para construir. Y así, cuando recibo un nuevo ladrillo, volveré a guardar otro para seguir construyendo. Mis pequeños ladrillos construirán algo enorme, un gran muro de protección. Pensaba estas cosas cuando descubrí que hay muchos niños como yo, y que si todos ponemos nuestro pequeño ladrillo, uno y luego otro, poco a poco sin parar, es posible que continuemos un gran movimiento. Un movimiento que nos mantenga a salvo del peligro, informados de lo importante, conquistando grandes retos. Con una pequeña semilla, ¿cuánto podemos lograr? Y de pronto lo vi, el lugar perfecto para guardar mis sueños, hasta que pueda entregarlos a quien corresponde. Este será mi plan de dadivosidad personal, a través del cual devolveré lo que no me pertenece. Existe un pequeño sobre donde guardar al menos la 10ª parte de todo lo que recibo, o donde dar, sin pensar, cuántos sino en los porqués. Porque estoy agradecida de cumplir años, por los mimos de mis abuelos o tíos, por aquellos que no tienen cuando yo tengo tanto, o por mis ahorritos especiales. Quiero conseguir ese sobre hoy mismo. Así podré ir guardando
mis ladrillos hasta que nos podamos juntar nuevamente. Yo también tengo un plan de dadivosidad personal. Hola, muy buenas. Todos sabemos que estamos viviendo momentos muy delicados. Nuestro concepto de mundo está cambiando muy rápido, pero seguimos confiando en Dios. Aunque estamos resguardados en nuestras casas, no dejes que esto te paralice a seguir llevando las buenas noticias que Dios te dejó un día en su palabra. Para ello es necesario que cada uno dé sus ofrendas y diezmos según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría. Si eres de la Iglesia de Las Palmas, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Tamaraceite, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de Hope Home, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Vecindario, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y si eres de la Iglesia de Ingenio, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y recuerda, Dios está siempre al control. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Escape de la prisión. El versículo para memorizar está en Hechos capítulo 4, versículo 12 que dice: En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. El mensaje es: en la iglesia aprendemos que Jesús es lo más importante. Era demasiado. Los dirigentes judíos no podían creer lo que estaba pasando. ¿No les ordenamos a Pedro y a los otros apóstoles que dejaran de enseñar acerca de Jesús? Pero siguen enseñando, y ahora hasta hacen milagros. Multitudes de enfermos vienen cada día a la ciudad y todos son sanados. Los dirigentes judíos estaban muy enojados. El sumo sacerdote y los saduceos pensaron que debían detener el trabajo de los apóstoles, así que los arrestaron y encarcelaron. Pensaban que eso les iba a dar tiempo a los apóstoles para pensar. Tal vez con eso dejarían de hablar acerca de Jesús. Tenían que dejar de decirle a la gente que Jesús había resucitado de los muertos. Los saduceos no creían que alguien pudiera volver a la vida. Tampoco creían en los ángeles. Dios seguramente se sonrió al conocer sus planes. Esa noche envió a un ángel para que sacara de la cárcel a los apóstoles. El ángel les dijo: Regresen al templo a decirle a la gente todo acerca de esta nueva vida en Jesús. Por supuesto que los apóstoles obedecieron con mucho gusto. Muy temprano en la mañana fueron al templo y comenzaron nuevamente a enseñar. Pero otros estaban también muy ocupados esa mañana. El sumo sacerdote y los saduceos llamaron a todos los dirigentes importantes para una reunión. Entonces enviaron órdenes a la cárcel para que les trajeran a Pedro y a Juan.
Muy pronto regresaron los hombres a quienes habían enviado con la orden. Estaban llenos de temor. Encontramos la celda muy bien asegurada, con los guardias en la puerta, pero no hallamos a nadie adentro. Los dirigentes menearon la cabeza. ¿Y ahora qué? Después les llegaron noticias de la calle. ¡Miren! Los hombres que pusieron en la cárcel han regresado a enseñar en el atrio del templo. Rechinando los dientes de enojo, los dirigentes enviaron más hombres al templo para arrestarlos. Cuando los apóstoles finalmente estuvieron delante de los dirigentes, el sumo sacerdote les lanzó una mirada de enojo. Les dimos órdenes estrictas de no enseñar en el nombre de Jesús. Ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y están tratando de hacernos culpables de la sangre de este hombre. Deben dejar de hacerlo. Los apóstoles contestaron sencillamente: Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó de los muertos a Jesús, ese mismo Jesús que ustedes mataron colgándolo de una cruz. Dios lo ha hecho príncipe y salvador. Él le dará a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Los dirigentes temblaban de enojo. Realmente deseaban matar a los apóstoles, pero no podían. Demasiadas personas creían que los apóstoles eran hombres de Dios. Y los apóstoles permanecieron firmes a pesar de todo eso. Jesús era más importante para ellos que hasta su propia vida. Momentos musicales. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven y sana mis dolores, ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo, crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar.
¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? Momentos de oración.
Hola, hola, queridos hermanos, un saludo cordial para todos. Tengan todos un feliz sábado. Agradezco a Dios por permitirme predicarles un sábado más, especialmente para aquellos que habéis decidido permanecer en casa. Es importante en estos tiempos muchas veces permanecer en casa por el riesgo de contagiarse de esta enfermedad. Y es mejor mantener la paciencia y sobre todo la prudencia. Me refiero especialmente a las personas mayores, hasta que este peligro de la pandemia haya totalmente desaparecido. Hoy el mensaje que voy a predicarles tiene por título El secreto del éxito para nuestra juventud ante la adversidad. Pero antes de poder continuar con mi mensaje, quisiera invocar el nombre de Dios en oración. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, queremos suplicarte que puedas bendecirnos durante la predicación en estos momentos. Bendícenos al abrir tu palabra y quédate entre nosotros, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir pantalla a fin de poder auxiliarme con un material didáctico de tal manera que mi mensaje pueda ser un poco más claro y pueda llegar a vosotros. Muy bien, ahí tenemos el título, El secreto del éxito para nuestros jóvenes. Vamos a hablar concretamente de la oración de Jabes, ya que el secreto para el éxito está en la oración. Es lo que yo creo. Ante la pregunta, ¿cuál es el secreto del éxito de nuestros jóvenes? Pues es la oración, ¿sí? La oración. Y Jabes creo que es un buen ejemplo. Vamos a ir a la Biblia, a Primera de Crónicas, el capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y dice la Biblia, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, por cuanto le di a luz en dolor. Y sigue diciendo la Biblia, e invocó Jabes al Dios de Israel, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Es importante la oración, especialmente en esta época de la historia, cuando las fuerzas del mal se han multiplicado en nuestro mundo. Necesitamos que Dios esté con nosotros, necesitamos su conducción y sobre todo su bendición cada día en nuestra vida. Es importante que usted hoy decida hacer de la comunión con Dios una prioridad elevada en su vida. Jabes era un joven de hábitos de oración y fue lo que le dio realmente el éxito. De Jabes mucha gente ha predicado sermones, incluso la Unión tiene un proyecto que se llama Proyecto Jabes, que es un proyecto evangelístico de abrirse horizontes para llegar a otros lugares donde todavía la presencia adventista no está manifestada. Sin embargo, aunque hay muchos sermones sobre Jabes, cada predicador, cada pensador tiene su forma peculiar de exponer el tema. Así que hoy voy a trabajar con Jabes. La primera cosa que quisiera mencionar es que el primer texto que hemos leído dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué significa esa palabra ilustre? Ilustre, de acuerdo al diccionario, es alguien que ha sido distinguido por algo que hizo y que fue importante, o algo que hizo que le ha hecho ser sobresaliente con respecto a otros. Es decir, alguien que ha hecho alguna actividad que lo ha hecho diferente. Y en el caso de Jabes esto se aplica perfectamente. Él fue diferente a sus hermanos precisamente porque era un joven de oración. También la definición de ilustre se refiere a alguien que es célebre, que es prestigioso, alguien que es notable, alguien que ha alcanzado cierta excelencia, alguien que es superior a los demás, alguien que es señalado o prominente precisamente por alguna virtud especial. Jabes, la única virtud que tenía que era importante era su dependencia a Dios
Y él prácticamente ante las grandes adversidades de su vida como joven decidió buscar a Dios en oración y hacerle una serie de peticiones que fue lo que lo hizo diferente. ¿Por qué razón? Porque Dios contestó las peticiones de su corazón. Y ahora vamos a entrar más en materia y es la gran pregunta: ¿qué fue lo que pidió este joven en oración? Bueno, en primer lugar, pidió que Dios lo bendijera. En segundo lugar, pidió que Dios le abriera las puertas de oportunidad. En tercer lugar, pidió que Dios guiara su vida. Y por último, él pidió que Dios lo guardara de hacer cualquier cosa mala que ofendiera a su Creador y sobre todo que se infligiese un daño propio. Así que ahí tenemos las 4 peticiones que hizo este joven, y estas peticiones son las que le dieron pues prácticamente la garantía de su éxito, porque lo que pidió fue lo que Dios le contestó. Dios le concedió las peticiones de su corazón. Bueno, vamos a analizar la primera petición que Jabes hace. La primera petición es que él pide la bendición de Dios. Él dice: oh Señor, si me dieras tu bendición. ¿Y qué es lo que está pidiendo Jabes con esto de la bendición de Dios? ¿Qué es lo que él está pidiendo? Bueno, sería bueno analizar qué es eso de la bendición de Dios. Bueno, podríamos razonar varias reflexiones sobre esto. En primer lugar, somos bendecidos al saber que Dios nos ama y que además tenemos su aprobación. Ser bendecido consiste en poder tener la paz con Dios y tener la seguridad de que el Señor me acepta. Es la paz mental que viene cuando sabemos que estamos bien con Dios. No sé si ustedes recordarán la historia de Jacob. Jacob en ese sentido se sintió bendecido por Dios. Recuerdan que Jacob cometió un grave error. Con fraude se hizo de la primogenitura, engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano, de tal manera que Jacob consiguió la bendición de su padre y entonces, por consejo de su madre, tuvo que huir de su casa, especialmente porque su hermano tenía mucho enojo contra él. Entonces él al huir, recuerdan ustedes que él, a mitad de camino, ya cansado, agotado, se quedó dormido debajo de un árbol y ahí debajo de ese árbol él habló con Dios. Más bien tuvo primero un sueño. Antes de hablar con Dios tuvo un sueño que le impresionó mucho. Una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, donde ángeles descendían y ascendían. Y ahí él entendió de que Dios le escuchaba sus oraciones. Y ahí entonces él hizo un pacto con Dios. Ahí él habla con Dios y entonces él hace un pacto con Dios. Y él le dice: Señor, si me das pan para comer, me das vestido para vestir, entonces de todo lo que tú me des, la 10ª parte apartaré para ti. Entonces, en el caso de Jacob, él sintió, ante su sentimiento de culpa, sintió la seguridad del perdón, de la paz, de que Dios de alguna manera lo estaba aceptando, lo estaba aprobando como hijo suyo. Así que sentir la bendición de Dios es experimentar su presencia en la vida. En el caso de Jacob, él sintió la bendición de Dios, que significa que disfrutamos del gozo, la felicidad y la prosperidad que solamente Dios puede ofrecernos. Es decir, significa también, como he dicho hace un momento, significa la bendición de Dios experimentar su presencia en nuestra vida. No hay nada que nos dé más valor que saber que Dios está con nosotros. La seguridad de que su presencia está en mi vida. Aún a pesar de mis fallos, de mis errores, sentir de que Dios me perdona. Recordarán que en el caso de Job,
de Jacob, perdón, pasaron 20 años, Dios lo prosperó, fue un hombre realmente bendecido, Dios estuvo con él durante esos 20 años y por lo tanto todo lo que él hizo, Dios lo prosperó. Y cuando decide volver a la casa de su padre, él regresa como un hombre realmente rico. Además de que cumplió su promesa de que todo lo que tú me des, la 10ª parte, apartaré para ti, fue fiel en ese aspecto, pues no solamente en ese sentido, sino sentir que Dios estuvo con él. Recuerden que cuando él estuvo ya viajando con su familia, junto al río Jaboc, él estuvo allí orando, cuando sintió de repente la mano de un ángel. Él al principio pensó que era un contrincante y estuvo en una pelea cuerpo a cuerpo contra él, hasta que entonces él descubrió que estaba peleando con el ángel de Dios. Y entonces él le dijo, cuando ya amanecía, el ángel le dijo, suéltame que ya amanece. Y entonces le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Yo quisiera que hoy usted, al igual que Jacob, le dijese a Dios, no te soltaré hasta que yo no reciba tu bendición. Recuerden que la palabra bendición viene de dos raíces, eu y logos, que significa buena palabra. Eu, buena, y logos, palabra. Es decir, bendición significa buena palabra. Nosotros somos bendecidos, por ejemplo, en el caso de Jacob, fue bendecido por su padre Isaac al darle la bendición, la buena palabra de bien para él. ¿Sí? Y esa buena palabra de su padre se constituyó pues la bendición, el tener derecho a esa primogenitura. Por eso David le dice que nosotros podemos bendecir con nuestras palabras. Así que la primera cosa que Jabes pide es, Señor, dame tu bendición. Y dame tu bendición significa recibir los favores de Dios, recibir los beneficios de Dios, recibir su presencia en mi vida, recibir la prosperidad que solamente Dios puede dar. Así que recibir la bendición es algo maravilloso. Por eso Jabes pide la bendición. Pero vamos ahora a analizar la segunda petición que Jabes hace a Dios. Él dice, en el texto bíblico dice, si ensancharas mi territorio. Ensanchar mi territorio significa ensanchar mis horizontes, ensanchar mis fronteras, ensanchar mis posibilidades de desarrollo. Eso significa, y esa fue la petición que hizo este muchacho a Dios. Ahora, ¿cuál es el fondo? ¿Qué quería expresar él con esta petición? Lo que quería expresar este joven es, Señor, aumenta mis oportunidades de superación. Dame el valor y la sabiduría para poder aprovechar las oportunidades que se me presentan a diario. Es importante ser sensitivos y entender de que Dios tiene un propósito para cada uno, de que Dios es nuestro soberano, nuestro Señor, y sobre todo que es nuestro Padre Celestial que está muy cerca de nosotros. Cuando entendemos que es nuestro soberano, significa que está al control, que no hay nada que se escape de sus manos. Él tiene un plan para nuestra vida. Nosotros no somos el resultado de la casuística y nada de lo que nos pasa es por casualidad. Todo sucede por algún propósito divino. Nada sucede sin que Él lo note o no lo note. Dios sabe todo de nuestra vida. Ahora, la clave del éxito está en saber identificar cuando las oportunidades se presentan. Debemos tener sabiduría para reconocer el momento propicio para actuar y poder aprovechar la oportunidad que se nos presenta. A veces esas mismas oportunidades muchas veces no se vuelven a presentar. Así que la sabiduría consiste en percibir cuando éstas se manifiestan y aprovecharlas. Ahora bien, una vez que tú tomas una de esas oportunidades, es importante la dedicación, el esfuerzo y la constancia para alcanzar el éxito. Así que la segunda petición de Jabes
fue que le abriese los horizontes, les abriese las fronteras, le abriese la visión en cuanto a posibilidades y oportunidades. Yo creo que eso es clave para el éxito. Permitir que Dios nos trace el rumbo, nos abra nuestros horizontes de superación. Vamos a ver ahora a continuación la tercera petición que Jabes presenta a Dios. Y tiene que ver con que Jabes pide dirección divina. Dice el texto bíblico que hemos leído al principio, si tu mano estuviera conmigo. ¿Qué significa esa expresión, si tu mano estuviera conmigo? Significa que tu mano guíe mi vida. A eso se refiere. Guía mi vida con tu mano. A mí me gusta el Salmo 23 cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. El Señor es nuestro pastor, Jesús es nuestro buen pastor y hay que permitir que Él guíe nuestra vida, guíe nuestra vida por el buen camino. Así que la mano de Dios puede darnos dirección a nuestra vida. Ahora, hay una pregunta que es importante hacernos hoy y es, ¿qué es lo que guía realmente tu vida? ¿Qué es lo que realmente guía tu vida? El diccionario, al definir la palabra guiar, define varios sinónimos: mover, conducir, empujar, dirigir. Y aquí entonces vendría la pregunta, ¿qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué es lo que realmente mueve tu vida? Quiere decir que hay circunstancias, hay razones o sentimientos que puedan guiar tu vida. ¿A eso se refiere? ¿Qué cosas son las que mueven tu vida? Y aquí podríamos expandirnos mucho porque hay muchas cosas que pueden movernos en nuestra vida, que pueden guiarnos. A muchos, por ejemplo, le guía el sentimiento de culpa. Toda la vida huyendo de sus errores y ocultando sus vergüenzas. El sentimiento de culpa puede ser terrible, puede ser agobiante y puede generar hasta depresión. Pero quiero decirte hoy, recuerda que Dios es un experto en borrón y cuenta nueva. Por eso David bien lo dijo, feliz el hombre cuyo pecado es perdonado y a quien Jehová no le imputa de pecado. Es importante que hoy te sacudas el dolor a través del perdón que está en Jesucristo nuestro Señor. Que nunca más te mueva el remordimiento y la mala conciencia. Libérate de los malos pensamientos y encuentra paz en el Señor, ¿sí? Además, otras personas probablemente lo que les guía, lo que les motiva, lo que les mueve es el temor. Y estos temores son el resultado de experiencias del pasado, experiencias traumáticas, de falsas expectativas. Estos temores son el resultado de haber sido criados en un hogar desintegrado, con mala disciplina y demasiado rígido. Puede ser también el resultado de emprender cosas y fracasar. Y por eso muchas veces ahora tenemos miedo a emprender cosas, precisamente por miedo al fracaso. A otros lo que les mueve o lo que les guía es el materialismo, es decir, el deseo obsesivo de adquirir pues cosas materiales, el deseo de adquirir objetivos, el deseo de obsesionarte por poseer mayor número de cosas. Es importante que tú comprendas que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que uno posee, ni el dinero que ostentes tener, sino que el verdadero valor lo da Dios. Así que hoy en día existen lamentablemente enfoques falsos acerca del valor humano y es pensar que entre más tengo soy más feliz o más importante o más valioso. ¿Sí? Así que cuidado con esto, que no te mueva el materialismo en tu vida. A otros lo que lo guía es la necesidad de ser aceptados, especialmente jóvenes, adolescentes, que permiten que las expectativas de sus amigos o compañeros de trabajo controlen sus vidas. A otros les preocupa el qué dirán. A otros tratar de agradar a todo el mundo
es uno de los factores de sus fracasos. Pero lo más importante que debe motivar tu vida, lo que debe guiar tu vida, lo que debe mover tu vida es Jesús. Pide que Jesús guíe tu vida, porque Dios sabe lo que es más, lo que más te conviene. Él sabe el comienzo y el fin de tu vida. Él puede guiarnos con seguridad a través de nuestra vida. La conducción divina incluye todos los aspectos de nuestra vida. Así que quien sea el que dirija tu vida debe ser nuestro Señor. Deja que Jesús, el buen pastor, guíe tu vida. Ahora vamos a la cuarta petición que hizo Jabes y que fue la garantía de su éxito. Y es, líbrame del mal. Sí, líbrame del mal. Dice, el texto bíblico dice, si me libras del mal para que no me dañe. Y esto se puede entender de dos formas. En primer lugar, del mal que hay en el mundo que puede dañar mi vida. Y en segundo lugar, de la tendencia a hacer el mal que hay dentro de mí. Y por eso sería, líbrame de practicar el mal y esa tendencia a hacer lo malo. Eso puede significar. Hay que recordar, especialmente para nuestros jóvenes, que el pecado tiene un precio que hay que pagar. Y todo joven está rodeado de tentaciones seductoras y abrumadoras. Por ejemplo, desde la posibilidad de la promiscuidad sexual o, por ejemplo, experimentar con drogas o incluso llegar a asociarme con grupos o con pandillas. El gran peligro está en pensar que se puede caminar lejos de Dios sin sufrir consecuencia alguna. Nuestros muchachos deben de tener muy claro de que Dios quiere lo mejor para ellos. La oración de Jesús es muy bella en San Juan 17, cuando ora en favor de los discípulos y les dice, guárdales del mal. ¿Sí? Guárdales del mal que hay en este mundo. Guárdales de los peligros. Pero en este caso de Jabes, él pide para que el Señor le guarde del mal que hay en el mundo, pero sobre todo, guárdame de practicar el mal, esa tendencia a querer hacer lo que es incorrecto. Bueno, mis hermanos, vamos concluyendo. A manera de conclusión, Jabes pidió 5 cosas y Dios le otorgó lo que pidió. Más bien 4, perdón. Jabes pidió 4 cosas y Dios le otorgó lo que pidió. Y el secreto de su victoria es en orar y perseverar en la oración hasta que Dios me conceda lo que yo le pido. La primera cosa es que él pidió que Dios le bendijera. Dios bendijo a las peticiones que él expresó en su corazón, recordando todos los beneficios de lo que es la bendición de Dios, entendiendo que la bendición de Dios es su presencia, entendiendo que la bendición de Dios tiene que ver con sus beneficios, sus favores, la prosperidad que solamente Dios puede dar, la paz que debo yo de recibir como resultado del gozo del perdón. En fin, hay que, como Jacob, decirle a Dios, no te soltaré hasta que tú no me bendigas. En segundo lugar, no olvidemos que la segunda cosa que le otorgó Dios a Jabes fue que le abriera las puertas de oportunidades. Y es que Dios le abrió las posibilidades. Y en ese sentido, Jabes fue un joven de mucho éxito. En tercer lugar, Jabes pidió la dirección de Dios. Pidió que Dios guiara su vida. Tienes que tener cuidado. ¿Cuáles son las cosas que te motivan en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que te guían? Ni los bienes materiales, ni la aprobación de la gente, ni el trabajo. Nada en este mundo que es temporal y efímero debe de mover tu vida. Lo que debe mover tu vida, lo que debe guiar tu vida es Jesús. Y en cuarto lugar, la cuarta petición que Jabes hizo y que Dios le otorgó es que él pidió que Dios le guardara de hacer aquello que ofendiese a su hacedor. Así que es importante esta petición. Guárdame del mal que hay en el mundo, pero sobre todo la tendencia a hacer lo malo que hay en mi corazón.
Bueno, a mis hermanos, que Dios nos ayude para que el Señor otorgue las peticiones que hay en nuestro corazón. Esta es la garantía del éxito cuando nosotros decidimos orar al Señor y esperar en Dios. Muy bien, a manera de conclusión, la clave está en que si somos sinceros en nuestras oraciones, podemos tener la seguridad que Dios nos otorgará lo que le pedimos. Oremos pidiendo la dirección divina y con seguridad Él obrará en nosotros de acuerdo a su voluntad. Y concluyo con este pensamiento. La perseverancia en la oración es una condición para recibir lo que pedimos. Hay que ser perseverantes en oración para recibir lo que pedimos. Me gustaría concluir con una palabra de oración, queridos hermanos. No olviden que el secreto del éxito está en una vida de oración. Gracias, Padre, porque tú estás dispuesto a conceder las peticiones que hay en lo más profundo de nuestro ser. Hay anhelos, hay deseos. Deseamos triunfar sobre la adversidad. Y sabemos que el secreto, el único secreto para el triunfo y la victoria está en nuestra vida de oración, como fue el caso de Jabes. Que hoy, como miembro de iglesia, podamos tomarte de la mano para que tú siempre nos guíes. Experimentar el gozo del perdón y el gozo de tu presencia en nuestra vida. Y sobre todo, llevar una vida que te agrade. Padre, prospera nuestras familias, prospera a cada uno de nosotros. Danos tu bendición, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias por haber participado conmigo en este programa de culto. Que el Señor pueda bendecirles en este sábado. Hasta la próxima. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestra